El sol, una vez una bendición dorada sobre las colinas de Israel, se había convertido en un ojo duro e implacable. Durante 7 largos años, el pueblo vivió con miedo, oprimido por las vastas y despiadadas hordas de los madianitas. Sus campos yacían estériles, su esperanza había sido saqueada, y se escondían en cuevas rotos y dispersos. En el silencio de su desesperación, clamaron a Dios pidiendo rescate. Y en ese silencio se concibió el susurro de un plan, imposiblemente audaz. En un lagar polvoriento y antiguo, un joven trabajaba en secreto. Su nombre era Gedeón. Era un hombre de miedo, del clan más débil de la tribu más pequeña. Pero en ese lugar humilde y escondido, Dios lo encontró. Un ángel del Señor se le apareció declarando: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Gedeón, con el peso del sufrimiento de su pueblo en su alma, respondió con duda: «Si el Señor está con nosotros, ¿por qué ha sucedido todo esto?», preguntó. La mirada del ángel era inquebrantable. «Ve con la fuerza que tienes», ordenó la voz, «y salva a Israel de la mano de Madián. ¿No te he enviado yo?». Gedeón, un hombre que solo veía su debilidad, estaba siendo llamado a una grandeza que no podía comprender. Pidió una señal y Dios respondió con fuego, consumiendo la ofrenda que había colocado sobre la roca. En ese momento, el miedo y la fe lucharon dentro de él. El hombre que se veía a sí mismo como un cobarde ahora vislumbraba lo divino. El llamado era real. Su viaje imposible había comenzado. Gedeón, transformado por ese fuego, tocó la trompeta y los hombres acudieron a su lado. 32,000 almas valientes, un número que parecía una esperanza frágil contra la horda madianita. Pero Dios vio los corazones de los hombres y vio la confianza de Gedeón en su fuerza, no en la de él. «Tienes demasiados hombres», declaró el Señor. «No sea que Israel se jacte contra mí, diciendo, mi propia mano me ha salvado». El Señor le dijo a Gedeón que enviara a casa a cualquiera que tuviera miedo. 22,000 hombres se dieron la vuelta. Pero ni siquiera esto fue suficiente. El Señor tenía un plan que no dejaría lugar a la gloria humana. Dios llevó a los hombres restantes al río. «Observa cómo beben», instruyó el Señor. Solo 300 hombres se arrodillaron y lamieron el agua como un perro, un número pequeño e insignificante. Esta fue la prueba final de Dios. Y el Señor habló: «Con los 300 hombres te salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos». 300 hombres contra 135,000. Era un número que desafiaba toda lógica militar. Un número que no dejaba dudas de que esta sería una victoria solo de Dios. Gedeón, ahora un hombre de fe inquebrantable, dividió a sus 300 en 3 compañías. Le dio a cada hombre una trompeta, un cántaro de barro y una antorcha. Era una estrategia nacida no del genio militar, sino de la sabiduría divina. En la oscuridad de la noche, bajo un cielo sin estrellas, el pequeño y silencioso ejército rodeó a los gigantes dormidos de Madián. En la quietud de ese momento, sonó un cuerno, luego otro y otro. A la señal de Gedeón, rompieron los cántaros de barro, y el campamento se sumió en una luz cegadora y repentina. Y luego, un sonido que sacudió la misma tierra. 300 trompetas sonaron al unísono, una espada para el Señor y para Gedeón. Gritaron. El rugido de las trompetas y la luz cegadora causaron una confusión total. En su terror, los madianitas se atacaron entre sí. Eran un ejército derrotado antes de que se desenvainara una sola espada. El gran ejército, una vez tan temible, era ahora una masa dispersa, en pánico y en fuga. El sol, una vez más una bendición dorada, se levantó sobre una escena de victoria increíble. Los madianitas, que habían saqueado y oprimido la tierra durante tanto tiempo, fueron derrotados no por la fuerza de los hombres, sino por el poder de Dios. La victoria perteneció al Señor. Gedeón, el joven una vez temeroso, era ahora un héroe, un libertador de su pueblo. Había visto cómo Dios había hecho lo imposible. La victoria fue un testimonio de que los caminos de Dios no son nuestros caminos y su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. El miedo se había ido y en su lugar había una gratitud profunda e inquebrantable. El pueblo regresó a sus hogares, a sus campos y a sus viñedos, sin miedo. Y la paz que se había perdido, que había sido saqueada por los madianitas, finalmente fue restaurada. La tierra se llenó una vez más con el sonido de la risa y el canto. Un coro de alegría y un testimonio del hecho de que Dios salva, no con la fuerza de una espada, sino con el poder de un susurro y la fuerza de un plan imposible.